Keire se ahoga a los 68 por culpa de su yerno. Era un día soleado en octubre y en la casa de Carmen el olor a comidas caseras llenaba el aire. Todo estaba preparado para la reunión dominical, un ritual sagrado en su familia. Los niños corrían riendo en el jardín. Los adultos charlaban animadamente mientras Carmen, con su fuerte carácter, se movía entre los invitados, sirviendo su famosa paella. Era el pilar del hogar. Una mujer que siempre había estado ahí para todos, pero ese día una sombra se cernía sobre la celebración. Su yerno Víctor, con su sonrisa encantadora, parecía incongruente. Algo en su mirada no encajaba. Cuando Carmen decidió darse un chapuzón. En la piscina, nada parecía fuera de lugar. La risa de los niños se mezclaba con la música alegre. Sin embargo, un instante fue suficiente. Un grito desgarrador. ¡Carmen! La alegría se tornó en caos. La abuela no emergía. Las risas se convirtieron en llantos. Fue un momento terrible. El agua burbujeante, el pánico en los rostros, el desesperado intento de Víctor por ayudar. Pero no había nada que hacer. La tragedia se había desatado. La familia quedó paralizada, incrédula, en shock. ¿Cómo era posible? Carmen la Roca, la valiente, se había ido. Ana, su hija, se aferró al borde de la piscina, las manos temblorosas, mientras sentía su mundo desmoronarse. Aparte de su pesar, algo más comenzaba a nacer dentro de ella, un mal presentimiento. ¿Por qué ese aire extraño rodeaba a Víctor? Su bondadoso yerno parecía ocultar algo tras su fachada. Mientras el luto invadía la casa, Ana empezó a observar a Víctor con recelo. Su risa parecía forzada. Sus ojos evitaban el contacto, como si escondiera un secreto oscuro. En las semanas que siguieron, Ana se sumió en su dolor, pero también en su curiosidad. La pérdida de su madre la hizo más fuerte, y decidió que debía descubrir la verdad detrás de aquel accidente. Esa noche, mientras Víctor dormitaba en el sofá, Ana buscó en la casa. Su corazón latía rápido, una combinación de miedo y determinación. Revisó en cajones, movió fotos, hasta que sus ojos cayeron en un pequeño objeto brillante en un rincón. Era un recuerdo familiar, pero algo no encajaba. La forma, la textura. Palpó el pequeño secreto en su mano y una ola de frío recorrió su espalda. ¿Por qué guardaría algo así? ¿Qué más estaba ocultando? Las piezas empezaban a encajar de manera inquietante. Esa idea comenzó a atormentarla. Cada secreto, cada sonrisa forzada, todo apuntaba a que el trágico accidente no había sido un simple accidente. Ana inhaló profundo. Tenía que llegar al fondo de esto. Su madre había sido una mártir, y ahora ella debía luchar por su verdad. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ana sintió que el corazón le palpitaba en la garganta. El pequeño objeto que había encontrado en la casa de Víctor era un rasguño en la superficie de un dolor mucho más profundo. Su mente se llenó de preguntas, así que decidió que debía ir más allá de simples sospechas. Con cada paso que daba, la determinación crecía. Decidió que al día siguiente iría a la casa de su madre. Era un lugar que había sido el refugio familiar durante años, y aunque ahora parecía vacío, contenía un eco de risas y amor. Con el objeto en el bolsillo, se preparó para enfrentar lo que pudiera encontrar.
Su papá había mencionado muchas veces que su madre guardaba los recuerdos como si fueran tesoros. Pero Ana sabía que algunos secretos a veces son más oscuros que el luto. Al llegar, el olor a madera envejecida y los ecos del pasado la saludaron. Ana respiró hondo. El aire se sentía pesado. Se sentó en el viejo sillón donde su madre solía contar historias. Fue ahí donde le dio un vistazo al objeto, un pequeño colgante en forma de corazón. No era uno de esos que Carmen habría llevado. Algo no estaba bien. Sumida en sus pensamientos, no se dio cuenta de que Víctor había llegado. La puerta chirrió. Ana se puso en alerta. Su cuerpo se tensó. —¡Ana! ¿Estás aquí? —llamó él, su voz sonando más cerca de lo que quería. En un instante supo que debía ocultar el colgante. Apenas lo hizo, Víctor entró. —¿Qué haces aquí? Su tono era casual, casi despreocupado, pero sus ojos decían otra cosa. Ana forzó una sonrisa. Su estómago se encogía. —Solo buscando algunas cosas de mamá —respondió. Se volvió a mirar el colgante. En su mano, sintiendo cómo el pavor crecía. —¿Te has preguntado alguna vez qué significaba esto? Le preguntó mientras se acercaba. Víctor se detuvo, como si lo hubiera golpeado una corriente eléctrica. —¿Qué cosa? —inquirió, con una mirada que no podía disimular su preocupación. Ella levantó el colgante hacia él. —Esto no es de mamá, ¿verdad? La sonrisa de Víctor se desvaneció. —No debería estar aquí —murmuró, su voz apenas un susurro. —¿Dónde lo encontraste? Ana se sintió atrapada. —En la casa. ¿Qué estás ocultando? La tensión en el aire era palpable. Una tormenta amenaza en el horizonte. De repente, la puerta principal se abrió de golpe. Fue Claudia, la hermana de Carmen, con lágrimas en los ojos. —Ana, se acabó. —No, hay tiempo. Su voz se quebró y Ana supo que algo había pasado, algo que cambiaba la conversación. —¿Ocurre? —preguntó Ana, sintiendo el miedo apretujarse dentro de ella. —Lo encontré, su diario, tu madre. ¿Qué pasa con el diario? —Revela secretos, secretos sobre Víctor. Debes leerlo —dijo Claudia, empujando a Ana hacia el sofá. Mientras Víctor empezaba a retroceder, pálido como una hoja, Ana sintió que todo giraba. ¿Qué secretos contenía el diario? ¿Qué debemos descubrir sobre Víctor? La mirada de Claudia sugería algo devastador. Ana abrió el diario con manos temblorosas. Pasó la primera página y lo que vio le hizo el corazón pararse. Palabras en un estilo inconfundible. A veces, la única manera de entender lo que realmente pasó es a través del dolor. Víctor no es quien dice ser. La confesión sonó como una campana de alarma. El rostro de Víctor se transformó en una mezcla de ira y temor. No debes leer eso. Ana sintió el frío de la revelación, un abismo de oscuridad ante ella. ¿Qué había hecho su madre? ¿Y quién era realmente Víctor? Las respuestas aguardaban, tan cercanas y aún así tan inalcanzables. Sin embargo, en la medida en que se revelaban las palabras del diario, el caos se fundía con la urgencia de descubrir la verdad. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras del diario resonaban en su mente. Víctor no es quien dice ser. ¿Qué podría significar eso? El pálido rostro de Víctor reflejaba un miedo que le erizaba la piel. Ella quería gritar, quería saber la verdad, pero justo en ese momento Claudia la empujó hacia el sofá. —Tienes que leerlo ahora, no hay tiempo que perder —insistió, su voz entrecortada por el llanto. Ana miró a Víctor y por un instante leyó la desesperación en su mirada. Algo no encajaba y una ansiedad apremiante la invadió. —¿Qué pasó con el diario? —preguntó Ana, tratando de mantener la calma. Sus manos temblaban, los dedos se enredaban en la tapa del diario. —Todo está escrito ahí. No puedo darte más detalles. Solo tienes que leerlo —dijo Claudia mientras se acercaba aún más a Ana, dispuesta a protegerla de lo que fuera que Víctor ocultara. Ana abrió el diario. La tinta color cobrizo
resaltaba contra el papel amarillento. Pasó las páginas, una tras otra, hasta que sus ojos se detuvieron en una frase que la dejó sin aliento. El pasado siempre vuelve, y hay secretos que lastiman más de lo que uno imagina. Allí, entre líneas, descubrió algo que heló su sangre. Víctor, murmuró, pero su voz se quedó atrapada en la garganta. Se dio cuenta de que el yerno encantador tenía un pasado oculto. Los secretos de su madre se entrelazaban con los de él. «No sigas leyendo eso», gritó Víctor. Su desesperación volvió a llenar la habitación. «Esa no es tu vida, Ana. No es tu historia». Ana se puso en pie, el corazón pareciéndole que iba a estallar. «Es mi historia porque es la nuestra. ¿Qué me has estado ocultando?» Se giró a Claudia, quien ya no podía contener las lágrimas. «Dime, ¿qué más sabes?» Pero antes de que pudiera responder, un ruido ensordecedor resonó en la casa. La ventana estalló en 1000 pedazos. Un trueno resonante se escuchó, seguido de un grito desgarrador. Todo sucedió como en cámara lenta. Ana sintió un tirón en su pecho. El horror la golpeó de lleno. Había alguien en el jardín. «¡Claudia!», gritaron al unísono, y ambas corrieron hacia la ventana rota. En el jardín, un grupo de hombres armados había aparecido de la nada. Eran sombras, con miradas furiosas y rifles escuderos. Víctor palideció aún más. «No pueden estar aquí», susurró, retrocediendo. «¿Quiénes son?», preguntó Ana, sintiendo que la adrenalina la invadía. «¿Qué te han hecho?». «Es complicado, Ana», dijo Víctor, ya con un tono de voz quebrada. «Podemos», pero no hubo tiempo. Una de las figuras en el jardín apuntó hacia ellos. «Salgan de la casa. Nadie se mueve». El aire se volvió espeso. Ana miró a Claudia. El pánico chisporroteaba entre ellas. Las palabras del diario volvían a su mente. El pasado, los secretos. ¿Todo esto era parte de algo más oscuro? «Víctor, ¿quién eres realmente?», preguntó Ana, pero su voz se perdió entre los gritos y las órdenes de los intrusos. Todo lo que había creído se desmoronaba. «Es complicado, mi amor. Hay cosas que no sabes», repitió él, con temor en su pecho. En ese momento, otra explosión sacudió la casa, y algo brilló detrás de uno de los hombres. Ana sintió un nudo en la garganta, y en un instante de claridad supo que la vida que había conocido estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Había más secretos en la vida de su madre? ¿Quién era realmente Víctor? ¿Y por qué esos hombres habían aparecido? Los pasos se acercaban, y en ese caos se acercaban. Ana comprendió que tenía que tomar una decisión. Siguió mirando a Víctor, esperando respuestas, pero en el fondo comenzó a preguntarse si de verdad deseaba saberlas. Ana sintió el corazón palpitando en su garganta. Mientras el caos se desataba a su alrededor, la ventana estalló, y el ruido de la explosión resonó en sus oídos como un eco distante. La figura de Víctor se oscureció en la penumbra de la habitación, y sus palabras se entrelazaban con el pánico en el aire. «Es complicado, Ana». Las sombras en el jardín parecían moverse, una presencia ominosa acercándose. «¿Quiénes son esos hombres?», preguntó Ana, con la voz temblorosa. Claudia, a su lado, tenía lágrimas en los ojos. La expresión en su rostro era de terror, una mezcla de miedo e impotencia. «Tienen que salir de aquí», gritó una de las figuras, su voz profunda y autoritaria. Ana miró a Víctor, buscando una respuesta, pero su yerno solo podía retroceder, atrapado entre la puerta y el remolino de confusión. «Dime la verdad», insistió Ana, sintiendo la presión en su pecho. «¿Qué tienes que ver con esto?». Pero Víctor estaba paralizado, y eso la asustó aún más. De repente, una figura del grupo armado dio un paso adelante. Era un hombre alto, con una cicatriz que le surcaba la cara, y a pesar del disfraz rudo, había algo familiar en él. «Ana, no tienes idea de lo que está pasando. Lo que tu madre hizo», empezó a decir, su voz temblando de nerviosismo.
En ese instante, Ana sintió que el tiempo se detuvo. ¿Qué? ¿Qué hizo mi madre? Casi gritó, la desesperación llenando el aire. Su mente brincó entre imágenes de su madre. Los suaves abrazos, las largas charlas, los momentos felices. No hay tiempo, enfatizó el hombre. Pero hay más. Tu madre estaba involucrada en algo que no comprendes. Y Víctor, él es parte de eso. Todo se volvió borroso en la mente de Ana. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? La confusión se mezclaba con el miedo. ¿Cómo podía Víctor ser parte de un secreto que su madre había mantenido a salvo? Tu madre no solo cocinaba, ella estaba en el centro de redes que nunca... Sus ojos. Pero él solo podía mirar al suelo, una sombra de lo que había sido. No, no puede ser, murmuró. Y aún así, el universo de secretos empezaba a desmoronarse frente a ella. Esto no es un juego, Ana, gritó el hombre, cansancio tangible en su voz. Tu madre y su familia estaban en peligro porque sabían demasiado. ¿Peligro? ¿Por qué no me dijiste nada? Ana se sintió traicionada. Su corazón se rompía al pensar en las últimas conversaciones que había tenido con su madre. Todo parecía una ilusión. La atmósfera estaba cargada. Un ruido sordo retumbó en el exterior, seguido de un aluvión de gritos. ¡Rápido! ¡Salgan!, ordenó la figura, instando a las mujeres a moverse. Todo se movía rápidamente. El tiempo se escabullía entre sus dedos, pero justo cuando Ana comenzaba a comprender la magnitud del asunto, un disparo resonó. El sonido de la bala llenó la habitación, y Ana sintió un golpe repentino en el brazo. Todo se detuvo. Un grito involuntario escapó de su garganta, mientras la sangre comenzaba a manar. Claudia gritó, y el caos se apoderó de la escena. Ana lloró, apresurándose hacia ella, pero el hombre con la cicatriz hizo una señal con la mano. «No la toques, mantente atrás», dijo mientras cubría la herida de Ana con su camisa. El tiempo se volvió líquido, todo se desdibujó. Ana sintió un tirón se apoderaba de su cuerpo. ¿Era esto el precio de conocer la verdad? Caleb, «Llama a la ambulancia, ya», ordenó el hombre, mientras Ana temblaba sintiendo el frío invadir su cuerpo. La realidad la golpeaba con cada latido. «La verdad viene con dolor», susurró antes de perder el control, sumergiéndose en la oscuridad. El mundo se desvanecía. ¿Qué pasaba con su madre? Y con Víctor, ¿quién era él realmente? En un instante de caos y confusión, el corazón de Ana latía rápido. Algo estaba a punto de estallar, y en la penumbra comprendió que los secretos estaban más vivos que nunca. Ana sintió que el mundo se desvanecía. Su visión se nubló mientras la oscuridad se apoderaba de ella. Oía los gritos lejanos de Claudia, pero todo sonaba distante, como si estuviera bajo el agua. El dolor en su brazo era agudo, un recordatorio brutal de la realidad. Su mente giraba entre recuerdos de su madre y el horror de los hombres armados en su jardín. Justo cuando sus dedos comenzaron a flaquear y el diario se deslizaba de su mano, una luz intensa la envolvió. Un destello, un chispazo de lucidez en medio del caos. Pero ansiaba respuestas, no soledad. En ese momento, un sonido desgarrador perforó las paredes de su consciencia. Una detonación seguida de un grito. «¡Ana!», Claudia gritó, más cerca ahora, y el horror en su voz la trajo de vuelta a la realidad. Con un esfuerzo, Ana abrió los ojos, aterrorizada. Un par de brazos la sostenían. Era Caleb, el hombre de la cicatriz, que la miraba con desesperación. «No te desmayes, necesitamos salir de aquí». Las palabras resonaban en su pecho, urgentes como un tambor. Ana empezó a recomponerse, pero su cuerpo se negaba. «¿Qué? ¿Qué pasa realmente?», murmuró, intentando enfocar su mirada. Caleb se aferró a ella, sus ojos llenos de ansiedad. «Tu madre no solo cocinaba, ella estaba involucrada en un asunto grande, y esos hombres son peligrosos. Tienen cuentas pendientes». Temblaba, y Ana sintió que una sombra de peligro se cernía sobre ellos. «Pero, ¿qué tiene que ver Víctor?».
Ana lo miró, pero él ya había desaparecido. Un grito de Claudia la sacó de su confusión. ¡Ana, corre! A su lado, Claudia estaba empujándola hacia la puerta, pero el horror del momento les robaba el aliento. La habitación temblaba. Ana escuchó disparos. No eran solo ruidos. El aire se llenaba de terror. ¿Dónde estaba Víctor? ¿Por qué no aparecía? El miedo se apoderó de ella. Él era su esposo. ¿Cómo podía desaparecer en un momento así? Justo cuando pensó que todo estaba perdido, la puerta se arrancó de sus bisagras. Era Víctor, pálido y con una herida en la frente, sudando. «Ana, Claudia, síganme». Su voz resonaba con una urgencia desesperada. Nunca lo había visto así, vulnerable y sacrificado. «¿Por qué no nos dijiste nada? Eres el centro de esto». El dolor y la desconfianza brotaron en el pecho de Ana. El caos a su alrededor se transformó en confusión. «No». «Puedo explicar ahora», gritó él. «Necesitamos salir». Ana lo miró, y en ese momento ocurrió algo inesperado. Desde el jardín, un hombre alto dio un paso adelante y entre los gritos, su voz resonó. «Víctor, es hora de que te enfrentes a lo que hiciste». Santiguada por la sorpresa, Ana sintió que su aliento se detenía. «¿Qué hiciste, Víctor?» La furia de su mirada se enfrentó al miedo e impotencia. En los ojos de ese extraño había más que simple rabia. Había verdad. «Esto es más grande de lo que piensas», respondió, la expresión mezclada entre la culpa y la determinación. «Tu madre estaba involucrada, y yo tenía que protegerte». «¿Protegerme? ¿O protegerte a ti mismo?» Cada palabra era un dardo, atravesando la incomprensión de Ana. Y entonces el hombre con la cicatriz señaló a Víctor. «¿No lo sabes, Ana?», gritó. «Él es parte de esto, de los secretos, de la traición. Tu madre lo sabía todo, y ahora tienes que decidir. ¿Con quién estarás? ¿Con él o con tu pasado?». El corazón de Ana se detuvo. Una revelación, una puñalada inesperada. ¿Qué? El eco de su shock reverberó en la sala. «Salgan de la casa». Otra voz retumbó en el aire. Mientras más hombres ingresaban como sombras, creando un muro de caos. El tiempo se detuvo. Las piezas del rompecabezas volaban, desdibujando la línea entre verdad y mentira. Todo lo que creía sobre su madre, sobre Víctor, se desmoronaba. Las lealtades cambiaban. Con cada segundo, ¿quién era realmente Víctor? ¿Un esposo? ¿Un protector? ¿Un traidor? Ana miró a los dos hombres, cada uno con sus secretos y pasados, cada uno representando opciones que no sabía si quería tomar. La realidad se tornaba más oscura, más densa. En un instante de claridad, un solo pensamiento le atravesó la mente. ¿Y si la verdad que todos estaban ocultando era más aterradora que el propio peligro? De repente, un estruendo, un nuevo grito retumbó. La puerta estalló. El caos se abalanzó sobre ellos. Ana sintió que sus decisiones se desvanecían mientras una nueva sombra chocaba contra sus vidas. No había vuelta atrás. ¿Cómo saldrían de esta? Todo cambiaba, y ella estaba en el centro de esa tormenta. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El grito de Claudia resonó en su mente mientras sus ojos se centraban en Víctor, quien temblaba con el rostro pálido y asustado. Las balas y el caos fuera de la casa se sentían lejanos, como si estuvieran atrapados en una burbuja de horror. «¿Quién eres realmente, Víctor?», preguntó Ana, su voz temblando entre el miedo y la ira. «¿Qué me estás ocultando?». La tensión en la habitación era tangible, como si el aire se hubiera vuelto denso. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, una sombra se proyectó sobre ellos. Un rayo de luz atravesó la casa cuando una de las figuras del jardín se adentró en la sala. Era el hombre de la cicatriz, todavía con esa mirada intensa. «No hay tiempo. Salgan de aquí, ahora mismo», ordenó con voz urgente. A la puerta, el caos ensordecedor aumentaba. Ana podía sentir su corazón latiendo fuerte. «Claudia, ¿qué hacemos?», preguntó, mirando a su hermana, quien parecía igual de asustada. «¡Vamos!»,
gritó Claudia, aferrando a Ana mientras se movían hacia la puerta. Pero en ese instante, Víctor dio un paso al frente, cubriendo su rostro con una mano. Su expresión, una mezcla de rabia y desesperación. «¡Esperen!», exclamó. Pero su voz se perdió en la angustia del momento. «No pueden salir así. No saben lo que les espera allá afuera». Ana giró hacia él, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué sabes, Víctor? ¿Qué nos espera?». Y justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, el hombre de la cicatriz dejó caer una bomba. «Tu madre, Ana. Ella tenía un plan. Sabía que Víctor traería problemas. Tenía un pacto con las autoridades». «¿Pacto con las autoridades?». La incredulidad asomó en los ojos de Ana. «¿Por qué no me lo dijiste, Víctor?». El rostro de Víctor se oscureció, y su voz tembló mientras respondía. «No quería involucrarte en mi mundo. Pensé que era lo mejor». «¿Lo mejor? ¿Qué clase de vida crees que tengo ahora? Estás arruinándolo todo». Ana sentía que su corazón estallaría. «Las cosas son más complejas», gritó Víctor, bajando la voz al ver que el hombre de la cicatriz lo contemplaba con desagrado. El aire se sentía tenso, tenso como una cuerda lista para romperse. «Dejen de pelear», gritó Claudia. «Nos están persiguiendo, ¿no lo ven?». Ana sintió una punzada en el pecho. Todo lo relacionado con su madre, todo lo que había creído, ahora parecía estar sobre un precipicio. Fue entonces cuando la explosión de un disparo resonó de nuevo, y el reflejo de la bala brilló ante sus ojos. «¡A cubierto!», gritó Caleb, el hombre de la cicatriz, mientras se lanzaba hacia Ana y Claudia, pero el impacto fue más fuerte de lo que anticiparon. Las ventanas se rompieron y un grito desgarrador resonó. Ana sintió el frío del metal contra su piel, y el mundo se detuvo por un segundo. Un grito. Pero esta vez era Víctor. El silencio siguió al grito, y Ana miró hacia él. La sangre brotaba de su hombro mientras caía al suelo, sus ojos abiertos en terror. «Ana», murmuró, y el mundo pareció desvanecerse. Todo lo que alguna vez había creído era cuestionado. Su mente giraba entre recuerdos y confusión. «¡Ayuda!», gritaron Claudia y Caleb al unísono. Pero era demasiado tarde. Una sombra se cernía sobre ellos, y Ana sintió que sus fuerzas se desvanecían. Conocía el dolor del peligro, pero no estaba preparada para perderlo. La habitación parecía girar cuando una voz resonó en su cabeza. «No es lo que piensas». La cámara de su vida se movía lentamente, revelando fragmentos ocultos. Entonces le llegó una revelación. Víctor no solo había traído problemas, había traído su propio horror. Mientras su mente se retorcía en preguntas, sintió un frío recorrer su espalda. La verdad la apretaba, y aunque todo parecía oscuro, hubo un destello de esperanza. «Ana, tienes que elegir», resonó en el aire. «¿Elegir qué? ¿A quién?». La realidad se desdibujaba, y en medio de todo, un nuevo giro inesperado estalló en su mente. Tal vez su madre no solo había estado intentando protegerla, sino que también había querido que supiera, que se preparara para todo lo que venía. Pero ¿cómo iba a sobrevivir a este nuevo caos? La bala, el secreto, el dolor, todo cobraba vida en un ciclo sin fin. ¿Podría Ana romper ese ciclo? Las decisiones a tomar aumentaban. Y justo cuando pensó que el momento de la verdad había llegado, ocurrió lo más inesperado. El sonido del timbre resonó desde el fondo de la casa. Era un sonido que estaba claramente fuera de lugar en todo este horror. Ana giró a Claudia, y la incertidumbre las envolvió. ¿Qué era lo que sucedía en su vida? ¿A quién realmente podía confiar? La historia apenas comenzaba a desenmarañarse, y las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Ana sintió como si el tiempo se hubiera detenido cuando el timbre sonó en la casa. Era un ruido que no encajaba en medio del caos. La tensión en el aire era abrumadora. Su corazón latía con fuerza. Crujía en su pecho.
y las preguntas llenaban su cabeza. ¿Quién puede ser?, murmuró Claudia, con los ojos muy abiertos, el pánico reflejado en su mirada. Ana miró a Víctor, que seguía en el suelo, con la herida en su hombro. Su rostro estaba pálido, pero había algo en sus ojos que la inquietó. ¿Acaso esperaba a alguien? ¿Por qué no lo abres?, preguntó Ana, apuntando hacia la puerta. Quizás sea ayuda. Pero ya no había confianza en su voz. Víctor se quedó mirando, con miedo de moverse. Al final, Caleb se acercó con cautela. No deberíamos abrir. Podría ser otra trampa, sugirió, frunciendo el ceño. Los gritos afuera aumentaron, pero el timbre volvió a sonar, insistente. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Voy a abrir», dijo, decidida. Pero cuando se acercó a la puerta, una voz familiar resonó al otro lado. «Ana, soy yo. Déjame entrar». La voz era urgente y temblorosa. Ana se congeló. No podía ser. «¡Papá!», gritó, y en un instante un torrente de emociones la golpeó. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba él, su padre, descompuesto y herido, como si hubiera pasado por una tormenta. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella, sin poder ocultar la sorpresa. «Pensé que estabas...». «No hay tiempo. Hay que salir de aquí», interrumpió. Su mirada se desvió hacia Víctor, llenándose de un odio que Ana nunca había visto en él. Este es el problema. Tenía que haberlo sabido. El corazón de Ana se hundió. «¿Qué sabes, papá? ¿Por qué no me lo dijiste?», le exigió mientras el caos afuera continuaba. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, un sonido ensordecedor retumbó a través de la casa. La habitación tembló y los vidrios volvieron a estallar. Ana sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Su mente se llenó de confusión y terror. «¡Rápido! ¡Entremos!», gritó Caleb, empujando a Claudia y a Ana hacia el pasillo. Pero el padre de Ana no se movía. Su mirada fija en Víctor. Tú eres el problema, ¿no?» «No es lo que piensas», chilló Víctor, su voz llena de desesperación. Pero la rabia ya había consumido al padre de Ana. Con un movimiento rápido se lanzó hacia Víctor, agarrándolo del cuello. Ana gritó, horrorizada. «¡Papá, no!». Pero ya era demasiado tarde. El hombre estaba en un frenesí. «¡Eres un traidor! ¡Tú mataste a tu propia esposa!», gritó. El mundo se volvió gris. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». La incredulidad ahogaba la voz de Ana mientras la revelación la golpeaba como un puño. «Tu madre, todo el tiempo. Ella me dijo que no confiaras en él, que él había arruinado su vida». El rostro de su padre se transformó, lleno de dolor y rabia. Las palabras cortaron a Ana como un cuchillo, cada sílaba golpeando su corazón. No sabía en quién creer. «Víctor, ¿es verdad?». Fue un susurro, un hilo de voz que apenas le salió. «No, eres un idiota. No, es así. Yo la amaba», Víctor gritó, pero su voz sonaba lejana, silenciosa frente a la tormenta que estaba desatada. Ana miró a su padre, buscando una respuesta, una razón. Ella estaba en riesgo, Víctor, y tú sabías. Sabías lo que iba a pasar, rugió su padre, las venas marcadas en su cuello. «¡Eso no es cierto! No puedo explicar todo aquí». En ese momento, el ambiente cambió. Caleb dio un paso atrás, mirando por la ventana. «No hay tiempo. Ellos están aquí», murmuró en un tono grave. Y cuando Ana volvió a mirar hacia la puerta, una nueva figura apareció. Era una mujer, con una mirada fría y decidida. «Es hora de que todos sepan la verdad», dijo, y su risa resonó como un eco siniestro. Ana sintió un escalofrío. «¿Quién eres tú?». Pero esa pregunta nunca obtuvo respuesta. La mujer calmadamente sacó una pistola. Todo se detuvo. El tiempo se congeló. «La verdad es, no puedes escapar de lo que eres», dijo, y disparó. Un destello brillante llenó la habitación, y en un instante todo se tornó oscuro. La confusión reinó,
dejando a Ana atrapada entre la revelación y el horror. La verdad siempre tiene un precio, y esta vez le costó más de lo que pensaba. ¿Quién era verdaderamente Víctor? ¿Y su madre? ¿Qué pasaría ahora? La historia apenas comenzaba a desenmarañarse. Ana apenas podía profesar lo que acababa de suceder. La mujer con la pistola había disparado y todo se volvió un caos. Sintió el aire pesado en sus pulmones y el grito desesperado de Claudia resonó en sus oídos. Todo a su alrededor se volvió un torbellino de sonidos y emociones. ¡Corre! ¡Nos matará!, gritó Claudia, empujando a Ana hacia la salida. Caleb intentaba ayudar a Víctor, cuyo rostro mostraba un pálido inconfundible mezclado con dolor. Ana miró hacia atrás, pero Víctor no podía levantarse. La chaqueta de su padre se sacudía mientras su mirada se centraba en la mujer que los apuntaba. Su mirada fría resaltaba en medio del desastre. «¡Papá, ven!», Ana gritó tirando de él. Pero él estaba demasiado concentrado en Víctor, como si entre los dos hubiera un duelo entre secretos y traiciones. «Ana, ya, muévete», Caleb insistió con urgencia, y eso hizo que Ana comenzara a correr. El miedo la impulsaba. La adrenalina corría por sus venas mientras corría por los pasillos y saltaba escaleras. Pero el eco de aquella bala resonaba en su mente. De repente, un ruido brutal resonó detrás de ella. La puerta estalló. Se giró, el aliento se le cortó. La mujer había entrado. Su figura se recortaba en la luz deslumbrante. Ella sonrió de una manera perturbadora, como si disfrutara lo que estaba sucediendo. «No hay escapatoria, Ana», dijo ella, acercándose. Sus palabras eran cuchillos, hirientes y fríos. En ese instante, algo cambió. La atmósfera se volvió electrizante. Esa mujer, con su sonrisa radiante y oscura, dio un paso adelante, y Ana, sintiendo un impulso visceral de proteger a su familia, se plantó firme. «¿Qué quieres de nosotros?». La mujer la miró con un brillo en los ojos. «Oh, mi querida, quiero que veas la verdad que tu madre escondió por tanto tiempo». Ana no sabía a qué se refería, pero un hormigueo recorrió su espalda. «¿De qué hablas?», desafiaba, aunque sus manos temblaban. Quería creer que su madre no había estado involucrada en nada oscuro, pero la sombra de la duda la acechaba. De repente, la mujer estiró la mano y una pequeña caja hermosa apareció en su palma. Era un objeto que Ana había visto antes, una caja que pertenecía a su madre. «Tu madre tenía más secretos de los que creías, y esta caja guarda el más grande de todos». El pánico se apoderó de Ana. «¿Qué hay dentro?», preguntó. No sabía si quería conocer la respuesta. Era como si la verdad estuviera al borde, esperando ser desatada. «Todo estaba planeado, Ana». La mujer musitó, acercándose un poco más. Ella sabía que esto pasaría. «La vida de tu familia no es lo que parece. Víctor, él es una pieza de un fuego mucho mayor». Ana sintió que el mundo se desmoronaba. El grito de su padre resonó desde el fondo de la casa y le hizo volver a la realidad. «¡Papá!», gritó, pero quizás en su interior sabía que no había vuelta atrás. Su madre había estado en medio de todo, y Víctor, el yerno que había creído en su cariño, era parte del caos. La mujer sonrió de nuevo. «Lo que está dentro de esta caja cambiará todo, Ana. Es hora de abrirla». Cuando la mujer levantó la tapa, un destello cegador llenó la habitación. Ana sintió el aire moverse. Un olor familiar, como a hogar, la abrumó. Pero también había algo más, algo que la congeló en su lugar. Una foto de su madre y Víctor juntos, sonriendo. Pero también había otra persona detrás de ellos, un hombre que parecía familiar, pero distinto. «Es él», susurró la mujer, «tu verdadero padre». Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad se apoderó de su voz.
Tu madre tenía un pasado, y él no es quien dice ser, dijo la mujer, al tiempo que una risa resonaba en la habitación. Todo está conectado, Ana, y tienes que decidir ahora. Ana se dio cuenta de que todo lo que creía, todo lo que su madre le había enseñado, se desmoronaba. La caja ahí, con la verdad en su interior, era el símbolo de todo lo oculto. ¿Quién era realmente Víctor? ¿Y cuál era su papel en todo esto? El caos seguía desatándose a su alrededor. Se sintió atrapada entre dos mundos, el de la confusión y la creciente realidad que ya no podía ignorar. Estaba lista para hacer frente a la verdad. El corazón se le aceleró otra vez, y el ruido de una explosión resonó en sus oídos. Era solo el principio de algo que nunca imaginó. Cuando la mujer levantó la tapa de la caja, un brillo deslumbrante salió disparado, llenando la habitación de luz. Ana retrocedió, protegiéndose los ojos con la mano. Pero no era el destello lo que la sorprendió, sino el eco de risas infantiles que resonó en el aire. «¿Qué es esto?», murmuró, sintiéndose atrapada entre el miedo y la curiosidad. A medida que la luz se aclaraba, pudo ver lo que había dentro. Fotos, cartas y un objeto que parecía una pequeña muñeca, hecha a mano. Pero lo que realmente le heló la sangre fue un nombre escrito en una de las cartas: Elena. «¿Elena? ¿Quién es ella?», preguntó Ana, con la voz temblorosa. Miró a la mujer y vio que su sonrisa se había desvanecido, convirtiéndose en una mueca de respuesta. «Era la hermana de tu madre y su mayor secreto», explicó la mujer, dando un paso adelante. «Ella fue quien guardó la verdad. Y ahora, Ana, estás a punto de saberlo». El mundo se sintió inestable bajo sus pies. «¿Qué verdad? ¿Qué has hecho?». Ana sintió que las palabras se le atragantaban. No podía profesar lo que estaba oyendo. Lo que está dentro de esta caja podría cambiar todo lo que creías saber sobre tu familia. Todo. La mujer se acercó, dejándole ver más de las fotos. En una de ellas vio a su madre, de joven, sonriendo junto a una niña, que parecía ser la imagen exacta de ella. Todo esto fue un juego que nunca debió suceder. Antes de que pudiera responder, un estruendo resonó detrás de la mujer. La puerta voló abierta, y en un instante 3 hombres armados entraron, con miradas de furia. Ana sintió que el aire se le cortaba. «¡Al suelo!», aulló uno de ellos. Caleb y Claudia se agacharon, y Ana hizo lo mismo, pero sus ojos estaban fijos en la mujer, que parecía no inmutarse. «¿Cómo te atreves?», gritó uno de los hombres, apuntando a la mujer. «¿Pensaste que podrías engañarnos así? Sabemos lo que revelaste». Ana puso la mano en su pecho. El dolor y el miedo la aplastaban. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué tienen que ver con mi madre?». El sonido de las armas en la habitación se sentía como un golpe de realidad. La mujer giró su cabeza, desafiando al hombre. «No son más que peones en esta historia, algo que tú nunca comprenderías», respondió con una calma que la enfureció. Sus ojos centelleaban llenos de determinación y resistencia. «Yo soy la dueña de esta historia, y tú no tienes idea de lo que estás rompiendo». El hombre empujó a la mujer, quien se tambaleó. Balas. El caos y el sonido de la vida se desvanecían detrás de una cortina de realidad y miedo. Ella se levantó lentamente, la adrenalina disparándose por su cuerpo. «Ana, quédate atrás», le advirtió Caleb, tirando de ella. Pero Ana se liberó. «No puedo huir. Si quiero algo, necesito saber la verdad». «¿La verdad?». El hombre armado se rió, una risa amarga. «La verdad es que toda tu familia ha estado jugando un juego peligroso, Ana, y cada uno tiene su precio». De repente, un disparo resonó por la habitación. Un grito desgarrador escapó de los labios de Claudia. Ana se giró asustada. «¡Claudia!». El caos explotó cuando otro disparo sonó, esta vez hacia la mujer. El cuerpo de ella se desplomó. «¡Al suelo!». Y el pánico se apoderó de la escena. «¿Por qué? Dios mío». Ana sintió que sus piernas se colapsaban. ¿Por qué sucedió esto? Más hombres entraron
y todo se volvió una pelea por sobrevivir. Mientras eso ocurría, Caleb tomó la mano de Ana. No podemos quedarnos aquí. ¡Saltemos! Juan disparó más resonó. Pero Ana quedó atrapada entre el horror y el deseo de entender. Los gritos, la luz, el dolor, todo la rodeaba. Ana, ahora. Caleb la tiró hacia fuera de la casa, mientras los hombres comenzaban a disparar de nuevo. Pero en su mente, la imagen de la mujer caía, desvaneciéndose todo esto, y la conexión con su madre. En el momento en que fueron al jardín, algo extraño ocurrió. Un estruendo retumbó en el suelo, y una explosión de fuego iluminó el cielo. Ana sintió el calor intenso y miró hacia atrás. Su hogar, el lugar que siempre había conocido, estaba envuelto en llamas. «¿Qué está pasando?», murmuró, aterrorizada. Todo se había vuelto un caos. Los secretos estaban saliendo a la superficie. Y el precio a pagar había sido mucho más alto de lo que jamás imaginó. Mientras la noche caía, Ana se enfrentaba a un nuevo enigma. La verdad podría destruirla, y la única pregunta que la atormentaba era: ¿sería la próxima en caer? El fuego devoraba la casa. Las llamas danzaban como espectros en la oscuridad. Ana sintió el calor en su piel, un recordatorio brutal de que su mundo estaba desmoronándose. A su alrededor, ruidos ensordecedores, gritos y balas, mientras las sombras de sus seres queridos se desvanecían en el caos. «¡Corre, Ana!», gritó Caleb, su voz rasgada por el pánico. El terror en sus ojos la instaba a moverse, a escapar de este infierno. Pero su mente seguía aturdida, paralizada por la revelación que había estallado en su corazón. Víctor, atrapado en una red de mentiras. «Claudia, ven». Ana tomó la mano de su hermana, sintiendo su temblor. Sabía que no podían dejar a Víctor atrás, pero el tiempo se les escapaba. Con un último vistazo hacia él, mordió sus labios, su determinación hirviendo. «Sal, Víctor. Te necesitamos». El hombre armado se movió rápido. «Nadie se mueve», aulló, apuntando mientras la habitación llenaba la atmósfera de tensión. Ana apretó la mano de Claudia, dispuesto a enfrentarlo. «Voy a sacar a todos de aquí», gritó Ana, y sin pensarlo, corrió hacia él. Caleb intentó detenerla, pero ella no podía quedarse de brazos cruzados. La verdad y la traición se entrelazaban en su mente. «Basta, no te tengo miedo». Sus palabras fueron su escudo. El hombre retrocedió, sorprendido. «Eres más valiente de lo que pensaba», dijo, su voz baja y peligrosa. Pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo tembló el suelo. Otra explosión resonó afuera. El aire se volvió espeso. «¡Salgan de la casa!», gritó Caleb, mirando al chico empalidecido que yacía en el suelo. Ana vio a Víctor tambalearse, su rostro marcado por el dolor y la impotencia. En ese instante lo pareció más humano que nunca. «Víctor, sigue a Caleb», ordenó, viendo cómo el rostro de su yerno luchaba contra el miedo. Pero no, él no se rendiría. «Ana, escúchame. Necesito que confíes en mí», suplicó, y al mirarlo, recordó la calidez de su abrazo. El amor que había creído verdadero. «¿Me traicionarías?», Ana gritó, desesperada. El hombre con la cicatriz se preparó para disparar, pero la ira brillaba en la mirada de Víctor. «No, nunca», se abalanzó hacia el hombre, luchando en un último intento de proteger a su familia. El disparo sonó, un eco desgarrador que atravesó el corazón de Ana. El tiempo se detuvo. El cuerpo de Víctor cayó al suelo, y en lugar de su lazo, Ana sintió una helada oscuridad. «¡No!», gritó inesperadamente, su mundo dándose la vuelta en un instante. Claudia se cubrió los ojos, mientras Caleb miraba con horror. El hombre con la cicatriz retrocedió, confundido por lo que acaba de suceder. La habitación se llenó de un silencio que parecía vibrar con la tensión. «No, no puede ser», murmuró. Ana se arrodilló junto a Víctor, su rostro pálido. «Despierta, por favor», intentó, las lágrimas brotando.
pero su mirada se vaciaba. La desesperación le ahogaba. Debes vivir. Tienes que explicar todo. Él no es quien dice ser, murmuró Víctor, con su último aliento. La revelación dejó a Ana paralizada, y el caos se convirtió en un eco lejano. Hay cosas que no puedes, no sabes sobre tu madre. Con un último esfuerzo, Víctor tomó la mano de Ana. Ella era parte de esto. Protégete. Y con esas palabras, su cuerpo se quedó inerte. Ana sintió que la vida se desvanecía. Todo se volvió gris. Pero la luz del amor de su madre la iluminó como un faro. No, no te vas, lloró. Entonces, sintió un resplandor en su pecho, un impulso de sobrevivir. Desde la oscuridad, la verdad resplandecía. Sin pensarlo, se levantó. No dejaré que su sacrificio sea en vano, gritó. Una decisión renovada. Miró a Caleb y Claudia, viendo la devastación en sus rostros. Voy a encontrar la verdad. Voy a enfrentar lo que está por venir. Los hombres, aún atónitos, comenzaron a agitarse. «Estamos juntos en esto», exclamó Caleb, guiando a las dos mujeres hacia la salida, su determinación iluminando la oscuridad. «¡Afuera!», gritó Claudia, y al cruzar el umbral se encontraron con el aire fresco de la noche, pero también con una confrontación inminente. El terror aún acechaba en las sombras. Mientras huían con la memoria de Víctor y su madre siempre con ellos, Ana sintió que el legado de secretos era suyo ahora. «Vamos a luchar por ello», murmuró, su corazón palpitando con fuerza. Sus manos se aferraron a sus seres queridos y finalmente comprendió que estaban unidos por una verdad que nunca habría deseado, pero que ahora, en la adversidad, los conectaba más que nunca. Ana sabía que el camino sería arduo, pero estaba lista. Con cada paso, la vida les ofrecía una nueva esperanza. Y ahora, tu turno. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y seguir recibiendo este contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace intrigante. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.